noches, muchísimas gracias por estar ahí en esta parte 3 de El Dedo de Dios. Va a haber una parte 4, pero como para cerrar el círculo. La gran mayoría de los cabos abiertos en el 2 se cerrarán ahora en el 3. Y la parte 4 es simplemente para con esta información entender más qué significa ese pacto antiguo que tenía que caer. Y por qué caía. El entender el por qué ese pacto antiguo tenía que caer. Vamos a comenzar. Bueno, les quiero dar a todos la bienvenida para esta parte 3 de Moisés y el dedo de Dios. Comenzamos con una pequeña oración. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos lleva a toda verdad. Y esa verdad siendo en Cristo Jesús. En su nombre lo agradecemos. Amén. Muy bien. Va a haber una parte 4 y esta parte 4 va a ser precisamente para mostrar de qué manera ese pacto antiguo tenía fecha de caducidad y el por qué tenía una fecha de caducidad cuando Jesús viene. Parte del ministerio de Jesús es precisamente acabar con los sacrificios. Parte del ministerio de Jesús es precisamente acabar con el ojo por ojo, diente por diente del viejo pacto. Parte del ministerio de Jesús es acabar con las leyes de esclavitud que estaban en el viejo pacto. Todo eso lo vamos a presentar en el estudio número 4. Hoy en el estudio número 3 vamos a cerrar los cabos que dejamos abiertos en el programa 1 y en el programa 2. Como digo, el número 4 es simplemente dar ese sello o esa conclusión a toda esta serie que acabó al final, empezamos con una y acabó siendo 4 partes. Dejarme compartir pantalla. Y espero que en el día de hoy ciertas cosas queden más claras. Ahí estamos. Tenemos el dedo de Moisés y el dedo de Dios, parte 3. Comenzamos con la conclusión de la parte 2. En el análisis que hicimos en esa presentación, en la cual mostrábamos que Moisés, primeramente en relación a la autoría del Pentateuco, del Torá, que llaman los judíos, Moisés en ninguna parte se da a sí mismo la autoría de esos libros que le están describiendo a él y están describiendo a las leyes que a través de él se están presentando al pueblo. En ningún momento Moisés se da a sí mismo la autoría. De hecho, en Deuteronomio 34 describe la muerte de Moisés. Vimos que la narrativa describe a Moisés en tercera persona. Incluso cuando Moisés está hablando en primera persona, está dentro del contexto de una descripción en tercera persona. Y Moisés dijo al pueblo, yo, sigue siendo dentro del contexto de una tercera persona, de una narrativa de tercera persona. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero es que Pablo también usó la narrativa de la tercera persona. Sí, Pablo en Romanos 7 habla de un hombre en la carne que las cosas que quiere hacer no hace y las cosas que no quiere hacer acaba haciendo. Y entendemos que está hablando también de su propia experiencia. Y está hablando de esa experiencia en tercera persona. Claro, eso es un embellecimiento narrativo, literario, podríamos incluso decir, y incluso argumentativo, porque Pablo lo usa para traer un argumento hacia adelante. Pero en ningún momento tenemos duda de que fue Pablo el que escribió el libro de Romanos, y en otros lugares está muy claramente en el mismo libro, incluso en el mismo capítulo, que es él. En primera de 2 Corintios 12, cuando dice que
conoció a un hombre que no sabe si en el espíritu o en la carne, que fue al tercer cielo. Asumimos que es Pablo y está hablando de ese hombre en el tercer cielo. Sí, pero no tenemos ningún problema en que todo el libro, primero y segundo de Corintios, está escrito por Pablo. Es un ejemplo literario en el cual Pablo usa para apoyar su argumentación. En ningún momento para esconderse detrás de ella, ni mucho menos. Hablamos de los evangelios en tercera persona, pero tener en cuenta que la autoría de los evangelios, por ejemplo, el libro de Lucas, es de Lucas porque lo sabemos tanto en el principio del libro de Lucas como en el libro de Hechos, al principio, porque son dos cartas escritas a Teófilo. Pero, por ejemplo, el libro de Marcos se da la autoría a Juan Marcos, el sobrino de Barnabás, pero es que él no es protagonista del libro. Ni Mateo es protagonista del libro. Ni Juan es protagonista del libro. El que es protagonista del libro es precisamente Jesús, que está descrito en tercera persona de la misma manera que Moisés está escrito en tercera persona. Vemos que el texto contiene información posterior al tiempo de Moisés. Y vimos una serie de ejemplos, e incluso el libro de Deuteronomio 1:1, uno de los versículos más comprometidos dentro del judaísmo, porque en el judaísmo no hay duda, donde empezaron a tener hipo fue en las traducciones a diferentes idiomas, porque la palabra a traducir en el Deuteronomio 1:1 es el hecho de que estas son las palabras que escribió Moisés, que dijo Moisés al pueblo, al otro lado del Jordán. Y hay gente que tradujo a este lado del Jordán. ¿Por qué? Porque no podía entrar en la idea de que Moisés no escribiera Deuteronomio. El debate está en el judaísmo, que hablan hebreo y saben que está diciendo al otro lado del Jordán. De hecho, si miráis 20 Biblias, 20 traducciones, vais a ver que un número de traducciones dice al otro lado del Jordán y otros dicen a este lado del Jordán. Bueno, ¿es al otro lado o es a este lado? Bueno, el judaísmo lo tienen claro, es al otro lado. Entonces, fijaros cómo funciona la inspiración. La inspiración entonces sería que Dios inspira a Moisés, las palabras están completamente transliteradas por Moisés a un hebreo que todavía no existe, luego los escribas las tienen que mover a un hebreo más contemporáneo y luego los traductores también tienen que hacer una traducción exacta. El problema, amigos, es muchas veces el concepto que nosotros tenemos de la inspiración, de cómo funciona la inspiración y cómo se transmite esa inspiración y qué factor humano está en la inspiración, porque muchas veces hemos hecho de la inspiración magia. El libro de la ley concluye en Deuteronomio 31, o sea, el mismo libro de Deuteronomio acaba el libro de la ley en el capítulo 31. Los libros de Éxodos a Deuteronomio hacen referencia a que Moisés escribió algo, pero no son lo que Moisés escribió, la narrativa del libro en sí. El hebreo escrito es constante a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esto es algo muy, muy, muy importante. No hay un salto de un hebreo escrito muy, muy antiguo en la manera de las estructuras de las frases con un hebreo más contemporáneo o más clásico. No hay un salto en la narrativa. Y esto es muy, muy importante. A la hora de estudiar el texto, que te das cuenta en el hebreo. No te das cuenta en el inglés o no te das cuenta en el español, pero en el hebreo te das cuenta que si hay 1000 años de diferencia entre Esdras o Nehemías, más de 1000 años de diferencia, tú tendrías que ver 1000 años de una textura diferente
a la hora de leer el hebreo en Éxodos o el hebreo en Esdras. Y no te das cuenta de eso. Daría la impresión que es un hebreo contemporáneo el uno con el otro. Cosa que no puede ser, si es que Moisés fue el autor de esos libros. Bien. Imagínense un regalito. Ahí tenemos una caja con un regalo. Esa caja con un regalo va a tomar la imagen o va a tener el símbolo de la Biblia. La Biblia está simbolizada como una cajita de regalo. Ahora, vosotros abrís la caja y lo primero que encontráis es esto. Encontráis bolas de papel puestas ahí, porque esas bolas de papel lo que hacen es proteger el regalo. ¿Qué son esas bolas de papel? Esas bolas de papel es el libro de Génesis, es el libro de Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Esas son las bolas de papel dentro de la caja llamada Biblia. Pero no es el regalo. Ese no es el regalo. Si vosotros le dais esa cajita hermosa de regalo y dentro tienes los protectores del regalo o los que cuidan al regalo, y tú se lo das a un niño y el niño ignora el regalo y se pone a jugar con los papeles, tú te tienes que quedar como, ¿y para qué me he gastado dinero en el regalo? El niño está jugando con la caja. Bueno, pues eso es lo que no solo ocurría en los tiempos de Jesús, no solo ocurría antes, sino, amigos, con ese abracadabra ambiente mágico que se le ha dado a las escrituras, hemos acabado como Jesús describió a los de su época. Fijaros que dice en Juan 5, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. El regalo dentro de la caja es Jesús. Ese es el regalo dentro de la caja. Nos estamos quedando con la caja y nos estamos quedando con las pelotitas, que rellenan la caja. Pero ese no es el regalo. Había un comentario en la parte 2, en los comentarios que decía, ¿en qué cambia esta información con respecto a la salvación? Amigos, en nada. Esta serie con respecto a la salvación en sí no cambia en nada. Absolutamente, y quiero que esto quede claro. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está encontrada única y exclusivamente en Cristo Jesús. Nada más. No cambia nada. Lo que cambia es a la hora de, por ejemplo, entender los pactos, a la hora de entender por qué Jesús dice una cosa y el Antiguo Testamento está diciendo otra cosa. Porque, amigos, ojo por ojo y diente por diente no es lo mismo que amar a tus enemigos. No es lo mismo. Entonces, ¿por qué suceden esas cosas en la narrativa? Entonces, para que nosotros lo podamos entender, vale. Pero a la hora de la salvación, no vale para nada. La salvación está encontrada única y exclusivamente en Jesús. Fijaros, en Juan 6 dice, entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua. Fijaros lo que dice Juan, la fiesta de los judíos. La Pascua, la fiesta de los judíos. Oye, que Juan era judío. Juan se desmarca de las fiestas judías. Se está desmarcando. El otro día me dijeron de un grupo de gente que comenzaron predicando el amor de Dios y ahora el amor de Dios tiene que ser recíprocamente manifestado a través de nosotros guardar las fiestas cada año. O sea, empezamos con el amor de Dios y luego nos volvemos al antiguo pacto.
Juan está rechazando, se está distanciando, dice, porque nadie puede negar de la Pascua. No está hablando de una fiesta así muy rara, no, está hablando de la Pascua, la fiesta de los judíos. Se está desmarcando del antiguo pacto. Y en el mismo capítulo, en el versículo 29, dice, Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, esto es lo que Dios quiere, el efecto que Dios quiere, que le crean a Él. Fijaros que no dice que le crean a Él, que murió, resucitó, que le crean a Él porque fue sacrificio, holocausto. No, que le crean a Él. ¿Qué se refiere que le crean a Dios, a Él? Me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Así es como Dios es. Dios es bueno, Dios no está en contra tuya, Dios está por ti, Dios te ama. La maldad que te está cayendo no es porque Dios te está castigando, porque dentro del antiguo pacto, y lo desarrollaremos en la parte 4, si tu hijo nacía ciego, era porque tú habías sido desobediente, porque Moisés escribió que mientras tú seas obediente, tú y tu casa será bendecida, pero mientras tú no seas obediente, tú y tu casa será maldecida. Y Jesús viene y dice, no, esa persona no es leprosa, o esa persona no ha muerto en un accidente por desobediencia, sino porque estamos viviendo en un mundo de pecado, porque llueve y nos mojamos los justos y los inmundos. Y no hay nadie en este mundo que no esté sufriendo, nadie. En el versículo 32 del mismo capítulo dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que Moisés no les dio dado el pan, o no les había dado, no les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida a unos cuantos. No, da vida al mundo. Ese es el verdadero pan del cielo. Moisés os dio otro pan, pero Dios os da el verdadero pan. Jesús hace una distinción. En Hechos 16, el carcelero en Filipa, después del terremoto, dice, entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Creer en qué? ¿En que murió por mí? No, cree en Él, que Él es el que te va a salvar. Cree en Él que te dice que Dios es bueno. Cree en Él cuando te dice bienaventurados los pacificadores. Cree en Él cuando te dice pon la otra mejilla. Cree en Él cuando te dice da la capa si te piden. No entres en contiendas. Cree en Él. Él se pasó 3 años hablando y enseñando. Cree en lo que te está diciendo. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando metemos el antiguo pacto, cuando ese hombre en Filipa y su casa fueron bautizados esa misma noche. Esa misma noche. Cuando nosotros introducimos el antiguo pacto y lo mezclamos, el vino nuevo con el vino viejo, ese hombre no se hubiese bautizado esa noche. Ese hombre hubiera entrado por una serie de estudios bíblicos, tiene que aceptar esto, no solo a Jesús, ya no vale solo Jesús. Hay que aceptar esto, tiene que aceptar lo otro, tiene que dejar el cerdo, tiene que dejar esto, tiene que dejar lo otro, tiene que pagar el diezmo aquí, tiene que y cuando esté de acuerdo con todo eso, ahí ya te bautizamos. Pero es que eso no es bíblico. Desde el punto de vista de la revelación de Jesús, no es bíblico para nada. Pero claro, si quitamos eso, entonces quitamos el poder eclesiástico que se tiene sobre las personas. Y eso es peligroso. Fijaros, en Éxodo 15 dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico, al Señor, y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete han arrojado al mar. Este es el cántico
de la salida de Egipto pasado por el Mar Rojo. Hay una serie de cánticos, desde Éxodos a Deuteronomio, una serie de cánticos. Las canciones es una manera de transmitir información histórica. ¿Ok? Os cuento algo. Voy a contarles un corrido muy mentado. ¿Alguien le suena eso? ¿Cómo era la canción? Voy a contarles un corrido muy inventado. Su nombre era Juan Charrasqueado, etcétera. A todas las mujeres se enamoraba. Luego entraron en un bar, le dijeron, cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano, se le echaron al montón. Me llamo Juan, estoy borracho y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. Oye, y eso para una cultura de gente de pueblo que no sabía ni leer ni escribir, ¿cómo se pasaban las historias? Se las pasaban en canciones. Era una de las maneras, cantando, pasándose en las canciones. Entonces, hay diferentes historias que se van pasando en canción de los eventos pasados. Porque no nos olvidemos que a día de hoy casi todas las personas saben leer y escribir. Pero no nos tenemos que ir muy lejos en la historia para darnos cuenta que muchas personas no sabían ni leer ni escribir. Entonces, la tradición oral es una de las maneras de transmitir información. Sobre todo cuando la escritura es muy limitada y tenemos que ir pasando ciertos eventos. Aquí tenemos una canción. En Números 21 tenemos otra. Entonces cantó Israel este cántico. Salta, oh pozo, a él canten. El pozo que cavaron los jefes, que los nobles del pueblo hicieron, que el cetro y con sus báculos. O sea, esto fue Moisés reuniendo al pueblo y enseñándoles una canción. Entendemos que el libro de Éxodo y Deuteronomio nos dice que Moisés escribió cosas, pero al mismo tiempo enseñó canciones y se va transmitiendo una información de generación en generación. En Deuteronomio 31, ahora pues escriban este cántico para ustedes y tú enséñalo a los israelitas. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. Es uno de los cánticos acerca de las maldiciones y las bendiciones. Pero es a través de cánticos. Y escribió Moisés este cántico aquel mismo día y lo enseñó a los israelitas. Deuteronomio 11 dice, graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma, aténlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enseñarlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, escribe cosas que te vayan a recordar estas palabras. Evidentemente, 613 leyes, que son las que extraemos de Éxodo y Deuteronomio, tal vez no en los postes de tu casa, o en la pared de tu casa, o en la puerta de tu casa, pero ciertas cosas sí. Por tanto, se dice, fijaros en Números 21. Números 21 hace una cita a otro libro. Por tanto, se dice en el libro de las guerras del Señor, Yaheb, que está en Sufá y los arroyos del Arnón, y la ladera de los arroyos, que llega hasta el sitio de Ar, y descansa en la frontera de Moab. El libro de Números está citando de otro libro. Lo curioso es que el libro de las guerras del Señor es uno de los libros encontrados en los escritos de el Mar Muerto, o los rollos del Mar Muerto. Y tenemos una presentación acerca de ello, el libro de las guerras del Señor, y tiene guerras en ese libro posteriores, muy posteriores a Moisés.
Con lo que si el libro de Números te está citando un libro y la información en ese libro tiene referencias a guerras muy posteriores a Moisés, ya te está ese otro libro diciendo que Números no pudo ser escrito por Moisés, porque está haciendo referencia a otro libro. De hecho, el libro de Génesis habla de los libros de las genealogías. Los libros de las genealogías son libros de genealogías. Uno lo puede ver, por ejemplo, en Mesopotamia, en los sumitas. Los sumitas tenían las genealogías de sus reyes y de sus dioses. Y este vivió tantos años, y este vivió tantos años, y este vivió tantos años. Y los tenían en piedra. Y esos son registros de genealogías. Fijaros que en el libro de Josué, cuando el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Jaser. Está haciendo referencia a otro libro, al libro de Jaser. Por cierto, ¿se mueve la Tierra alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra? Yo entiendo que si tú crees que la Tierra es plana, uno de los versículos que usas para defender que la Tierra es plana es precisamente esto. Porque si la Tierra es plana, puedes detener el Sol. Pero si la Tierra no es plana y es la Tierra que está dando vueltas alrededor del Sol, cuidado con detener la Tierra para que pare el Sol. Porque la Tierra va a una velocidad muy, muy rápida. Solo pararlo es un frenazo, que en el frenazo de la Tierra salimos todos volando. En el frenazo de la Tierra salimos todos volando. Tan rápido que va la Tierra. Girando sobre sí y girando alrededor del Sol. Este es uno de los versículos que si crees que la Tierra es plana, pues te viene fantástico. Pero si no crees que la Tierra es plana, tienes que mirar el aspecto tienes que mirar otro aspecto. No puedes mirar el aspecto físico porque para detener el Sol tienes que detener la Tierra y la Tierra va muy rápido. Muy, muy rápido. Bien. Ahora quiero que miren una cosita. Vamos a mirar la narrativa. Antes que nada, tenemos algo que Moisés escribió, a lo que los libros del Torá hacen referencia. Tenemos tradición oral que se está traspasando de padres a hijos. De padres a hijos se está pasando una tradición oral de los eventos. Tenemos tradición de acontecimientos, tradición oral de eventos en el área. ¿A qué me refiero en el área? La descripción del diluvio no es solo en el pueblo hebreo. Los sumitas tenían descripción del diluvio. De hecho, los sumitas y luego los acadians, y si os acordáis en el estudio anterior, nuevamente los sumitas entran, etcétera. Con referencia a los sumitas, incluso hablan de cómo dentro del barco se lanzó primero una paloma y la paloma regresó y otra vez la paloma y la paloma regresó y luego se lanzó un cuervo. O sea, muy parecida a la narrativa bíblica, lo que pasa es que lanza primero la paloma del barco en lugar de lanzar primero el cuervo, pero muy parecida. O sea, tenemos la tradición oral que va pasando de conceptos que son muy universales en esa área también. Por ejemplo, lo del diluvio o Sodoma y Gomorra. Pero ahora, fijaros, y luego tenemos canciones a las cuales también se va transmitiendo información a través de canciones. Y tenemos referencia a otros recursos, a otros libros, como el libro de las guerras del Señor, como el libro de Jaser, etc. Ahora os voy a llevar por un viaje cronológico y acordaros lo que hablábamos al principio, que no hay un cambio de lenguaje, no hay un salto de lenguaje, no hay una evolución de lenguaje desde Génesis hasta Malaquías. Todo es bien uniforme de un hebreo clásico. Por lo tanto, vamos a ir a los últimos versículos
de cada libro y a los primeros del libro siguiente, según la historia narra. En Génesis 50, en el último capítulo, en los últimos versículos nos dice lo siguiente: y murió José a la edad de 110 años, lo envasaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Así acaba el libro de Génesis. Pero fijaros cómo empieza el libro de Éxodos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Ahí tenemos, José es el enlace, el eslabón de conexión entre Génesis y Éxodos. Bueno, entendemos que Éxodos, luego tenemos Levíticos hablando de leyes, números de censos. El libro de Números, por ejemplo, hace referencia a diferentes censos que se han tomado en Israel y progresión de tribus, etc. Y luego entramos en Deuteronomio, y Deuteronomio concluye de la siguiente manera. En Deuteronomio encontramos al final, en el último capítulo, decimos: los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Así acaba Deuteronomio, y fijaros cómo empieza Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Si os dais cuenta, es como el eslabón, el enlace. Sigue contando la historia, Génesis a Éxodos, con el enlace de Moisés, ahora Moisés a Josué. Esto es Josué. Fijaros que Josué, en los últimos versículos, acaba lo siguiente: después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió. Fijaros cómo empieza el libro de Jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? ¿Os dais cuenta que es como que sigue la narrativa? Es la misma estructura, sigue la narrativa. Pero Josué ya no escribió Jueces, y sin embargo es la misma estructura. Tener en cuenta, con el mismo hebreo clásico. Si es aproximadamente en la misma área, ya tenemos a Josué escrito más o menos en la zona de los jueces. Fijaros cómo acaba el libro de los jueces. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Así acaba el libro de Jueces. Ya nos está diciendo que el libro de Jueces tiene que haber sido escrito ¿cuándo? Cuando había rey en Israel, por lo menos. El libro de Jueces, por lo menos, ha tenido que ser escrito cuando había rey en Israel. Y el libro de Jueces está unido con el libro de Josué. Y nos dice que esto que ocurrió, eso que os acabamos de contar, ocurrió cuando todavía no había rey en Israel. Y hablando de esa época, comienza el libro de Ruth y dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces en Israel, cuando todavía no había rey en Israel, hubo hambre en el país, y nos cuenta la historia de Ruth. En el contexto de los jueces, donde todavía no había habido rey, por lo tanto, el libro de Ruth tiene que estar ya escrito, pasado, los reyes de Israel. Y tiene sentido porque Ruth se convierte en la abuela de David. Entonces están presentando la línea de David. Entonces Ruth ya tiene que estar escrito por ahí. Ruth acaba de la siguiente manera: estas son las generaciones de Fared. Fared fue el padre de Obed, el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Ahora nos acaba de presentar a David. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el siguiente libro? Primera de Samuel, que era el hijo de Ana, que es el que va a ungir a David. Y seguimos la línea. Ahora tenemos a David, y los últimos versículos del primer libro de Samuel, los últimos versículos del capítulo 31, nos habla del primer rey Saúl, y dice: y tomando sus huesos, los de Saúl, los enterraron debajo del taramisco de Jabes y ayunaron 7 días. Sigue la misma línea. Desde Génesis están usando la misma estructura para unir las historias. Pum, 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 pum.
¿Cómo empieza entonces Segunda de Samuel? Segunda de Samuel empieza después de la muerte de Saúl. Habiendo regresado David de derrota a los amalecitas, David permaneció 2 días en Siclag. Uno muere, hace conexión con eso y mueve para adelante. Pero ahí tenemos segunda de Samuel. ¿Cómo acaba Segunda de Samuel? Segunda de Samuel, en los últimos versículos, acaba de la siguiente manera. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocausto y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Ahí acaba Segunda de Samuel. Y cuando empieza Primera de Reyes, dice que el rey David era muy anciano, entrado en días, lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Nos va a describir ahora la muerte de David y, el reinado de Salomón, lo que se llama el reino único de todo Israel, del norte y el sur, el reino único. Llegamos al capítulo 21 de Primera de Reyes y ya estamos en Acab. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel y Samaria. Ya el reino ya está dividido. Abajo está Judá y arriba está Israel, lo que se llama el periodo de los 2 reinos, Judá e Israel. Y dice que Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. O sea, en Judá estaba reinando Josafat. ¿Cómo empieza Segunda de Reyes? Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel en Samaria. Te explica de Ocasías, se cayó por la ventana y Ocasías, hijo de Acab, muere. ¿Os dais cuenta cómo está unido? Todo desde Génesis están usando la misma estructura. Pero fijaros cómo acaba Segunda de Reyes. Y en cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los jefes de las tropas, se levantaron y fueron a Egipto, porque temían a los caldeos. Un momento. Que la narrativa sigue de la misma manera y la conexión entre libro y libro es la misma manera. Uno muere, hace referencias a muerte y el sustituto. Uno muere, hace referencias a muerte y el sustituto, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta Nabucodonosor. Esto es el año 600 antes de Cristo. Nos están llevando toda esa historia a una autoría o no una autoría desde el punto de vista de las historias, sino una autoría editorial. El editor o los editores que forman estas historias ya nos están hablando del rey Nabucodonosor. O sea, se está editando Génesis, se está editando Deuteronomio y se está editando desde un punto en la historia donde ya hay referencia a Nabucodonosor. Dejarme explicarlo de esta manera. Tenemos el Éxodo y la conquista. Y tenemos tradición oral, de cantos, de referencias históricas, de referencias de la zona, de escritos, de escritos en piedra aquí, de algún documento allá, de esa tradición oral. Cuando digo tradición oral, pasada de padres a hijos, a eso me refiero. Pasadas a hijos. Tenemos eso ocurriendo en la época del Éxodo. Luego tenemos un reino, que es el reino de Israel, donde Judá es la capital, Jerusalén, pero reina sobre las 12 tribus. Ahí tenemos a David y ahí tenemos a Salomón, un reino. Todas esas tradiciones y lo que
haya escrito se transforman en manifestaciones del día a día, eventos que se puedan hacer, la manera en la que hacen los sacrificios. Pero no hay un Torah completado, sino una transmisión de información, lo que sea que estuviera escrito, lo que tuvieran escrito, lo que tuvieran escrito en sus postes de las casas, lo que estaban entendiendo como las canciones que tenían que pasar de unos a otros, el entendimiento histórico que tenían, etc. Eso es lo que nos llega al reino de David y de Salomón. Ahora tenemos a Israel y Judá, los dos reinos ya separados. Esos después del hijo de Salomón se separan los dos reinos. Y seguimos con ese mismo concepto que ya forma, podríamos decir, una cultura. De hecho, cuando Israel se separa de Judá, los 10 tribus del norte se separan, ellos empiezan con un sistema de sacrificios de la misma manera que se está presentando en Israel. Ellos lo hacen en Samaria, de la misma manera. Hacen sacrificios a Jehová en Israel, en el área de Samaria. Es aquí donde encontramos cronológicamente el libro de Amós. Es cuando el libro de Amós está escrito, aproximadamente en esa época, el libro de Oseas y el libro de Isaías, o por lo menos el gran volumen del libro de Isaías, podríamos decirlo así. Fijaros que para aquel entonces la Torá puesta en sí no está todavía formada o editada como la conocemos a día de hoy. Evidentemente cosas van añadiendo. Esa línea verde y esa línea roja no tienen la misma densidad. Cosas se van añadiendo y va aumentando en grosor, podríamos decir. Pero si tenemos en cuenta que en ese momento la Torá como nosotros la conocemos todavía no ha sido editada y completada, y sin embargo el libro de Amós sí, o el libro de Isaías con el rey Ezequías, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, o del 700, 650, ya cerquita de Nabucodonosor, ya bastante cerquita de Nabucodonosor. No teniendo el Torá, fijaros, y siguiendo lo que se ha pasado de padres a hijos, escritos que han ido, digamos, creciendo en volumen, y partes aquí, partes allá, canciones aquí, canciones allá, referencias de un libro aquí, de allá, va creciendo y se va creando una cultura judía con relación, por ejemplo, a los sacrificios. Sin el Torá, ahora mirad lo que nos dice Amós. Perdón, Miqueas también tenemos en esa franja. Amós va y dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Uno puede decir: oye, ¿cómo que no? Si tú lo mandaste, si está escrito en el Torá. Esperas, que no hay Torá. Es que cuando Amós está diciendo esto, el Torá como nosotros lo conocemos no está todavía. Pero lo que Amós se está dando cuenta es que están usando animales inocentes para excusar sus propios pecados. Porque es fácil, yo transfiero mi pecado y mi culpa sobre el animal inocente, poniendo las manos sobre el animal inocente, pero el que ha hecho el crimen soy yo. Lo vamos a hablar más en la parte 4. Vemos a Amós que con ese ambiente de la tradición que va pasándose de unos a otros, de unos a otros, de unos a otros, y que va formando la cultura judía, Amós, sin Torá completa, dice: ¿acaso me ofrecisteis a mí sacrificios y ofrendas de cereales por
40 años en el desierto, oh casa de Israel? Más bien llevasteis a Sikut, vuestro rey, y a Kiyun, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. ¿A través de dónde? De 40 años en el desierto. Si veis a Esteban en el capítulo 7 de Hechos, versículo 42 y 43, hace referencia a Amós y dice que llevasteis el tabernáculo de Moloc por 40 años. Oye, pero si yo creía que era un tabernáculo donde había que matar a los animales, etcétera. Y Esteban lo llama el tabernáculo de Moloc, haciendo cita a Amós. ¿Y cómo Amós se atreve a decir estas cosas en contra de la Torá? Que es que no había Torá todavía. Pero lo que está dándose cuenta Amós es que hay un poderío sobre la gente y aquí nadie está tomando responsabilidades de nada porque simplemente yo acepto que ese corderito muere por mí, entonces, como nos dice luego en el libro de Hebreos, ¿acaso tú creías que cualquiera de esa sangre te estaba quitando a ti el pecado? Eso no era nada diferente a lo que las otras naciones estaban haciendo. Tú vas a todas esas naciones antiguas y te vas a Sudamérica y a Centroamérica y todas tienen sacrificios para apaciguar a un Dios enojado. De hecho, Isaías dice, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Oye, pero si lo mandaste tú. Amigos, que no hay Torá cuando Isaías lo está diciendo. Cuando Isaías lo está diciendo, no hay Torá todavía. Oye, Isaías está hablando en contra de Moisés. No, porque no hay Torá. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? Oye, pues tú. Isaías, ¿quién lo demanda de vosotros? ¿Quién os ha pedido esto? Oye, Moisés, es que no hay Torá escrita todavía. Hay un número de cosas que va creciendo en volumen, una tradición oral, una tradición cantada, una referencia aquí, unas referencias históricas que han sido pasadas de uno al otro, un concepto de la zona, de incluso de Mesopotamia, conceptos establecidos que han ido pasando de padres a hijos, pero no hay Torah en sí. Fijaros el versículo 13, no traigáis más vuestras vanas ofrendas. Pero si el libro de Levíticos está lleno de lo que tienen que traer. Traer esta ofrenda y esta ofrenda y esta ofrenda. Y todo es ley, por cierto. Todo eso es ley. Cuando tengas lepra, trae esta ofrenda, esta ofrenda, esta ofrenda. Y lo tienes que hacer así, 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 así. Isaías va y dice, no traigáis vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. ¿Por qué? Porque nada de eso quita los pecados. ¿Y cómo Isaías se atreve a hablar así contra la Torá? Amigos, que no había Torá todavía. Luego tenemos el reino de Judá. Los asirios entran en el norte en Israel y prácticamente Israel se convierte en una amalgamación de asirios, de siervos del reino de Asiria, etc. E incluso luego con el auge de los caldeos, todavía sin haber entrado en Jerusalén, ya hay un dominio en esa zona norte de Israel, ya hay un dominio de los caldeos mezclado con los asirios, según el reinado asirio está cayendo, eso es en el norte, y se queda Judá solita. Y en Jerusalén, esa misma tradición sigue ocurriendo, y ahí tenemos a Sofonías escribiendo en esa época, tenemos a Nahum escribiendo en esa época, tenemos a Habacuc o a Habacuc escribiendo en esa época. Esto es lo que llamamos el periodo del primer templo. El periodo del primer templo, del cual no tenemos ningún resquicio del primer templo. Porque la historia nos dice que cuando Nabucodonosor entra, destruye y no deja piedra sobre piedra del primer templo. Luego tenemos a Babilonia. Llega Babilonia, esa tradición ahora es llevada
con los judíos, allá donde los judíos son llevados. El Talmud, que es un comentario bíblico, podríamos decir, o un comentario teológico de esa tradición oral. El Talmud es precisamente un comentario de esa tradición oral. No surge hasta la época de Babilonia. Estamos hablando 600 años antes de Jesús. En ese periodo, uno lo puede ver leyendo Jeremías. Ahí tienes Jeremías, Lamentaciones, por ejemplo, que son las dos obras en esa zona, en la cual Jerusalén está que no se rinde, que va a entrar Nabucodonosor, etcétera. Ahí tienes más o menos en esa zona Jeremías, Abdías. Ahí tienes Daniel, un poquitito más tarde, mezclado también con el reino persa. Y ahí tenemos el reinado persa. Y en el reinado persa, o medo-persa, que entra y conquista Babilonia. Y después de ello tenemos el reinado griego. Y eso es lo que llamamos el segundo templo, el reinado del segundo templo. Cuando con Nehemías y Esdras regresan de Babilonia. Acordaros que Segunda de Reyes ya está refiriéndose al rey Nabucodonosor. Los que están editando todas esas historias y poniéndolas, digamos, en orden cronológico, podríamos llamarlo así, ya están haciendo referencia a Nabucodonosor. Cuando regresan de Persia, los judíos exiliados, después de 150 años, recordar, no 70, sino 150 años, regresan aproximadamente en el 450 antes de Jesucristo. Cuando regresan Nehemías y Esdras y Hageo, etcétera, hablan de la reconstrucción del segundo templo y la reconstrucción de Jerusalén. Ese es el reinado del segundo templo. Luego tenemos los embellecimientos de ese templo por Herodes, que es lo que vemos en la historia de Jesús. Herodes haciendo todas esas reformas en las fachadas y en el templo. Tenemos el reinado persa y tenemos el reinado griego. Después de los persas, el reinado griego. En todo momento, Israel, o en este caso Judá, sigue siendo súbdito de Persia, o súbdito posteriormente de Grecia y después súbdito de Roma. Solo está el periodo que podemos llamar de los macabeos, donde hay una rebelión, una revuelta. Pero como nación en sí, siempre súbdita. Ahora, tenemos más tradición oral, más añadidura de escrituras, que también surge de Babilonia, aparte del Talmud, ese comentario de la tradición oral, más elementos escritos, etc. Tenemos a Ezequiel escribiendo. Ezequiel hace referencia a Daniel. Zacarías, Hageo, haciendo referencia de la construcción del segundo templo. Y ahí tenemos, por esa zona, la compilación final del Torá. Los 5 primeros libros acaban de ser compilados. Fijaros en la parte 2 cómo hacemos referencia de Ur de los caldeos, etc. Está hablando de personas contemporáneas que reconocen a Ur como Ur de los caldeos, etc. Ahí tenemos el Torá. Posiblemente ahí también la reconstrucción histórica de la conquista y lo que es la historia de Israel y la historia orgullosa y poderosa de Israel. ¿Por qué? Porque según Nehemías y según Esdras, la razón por la cual fuimos a Babilonia exiliados es porque no fuimos fieles a lo que Moisés mandó.
Si hubiésemos, porque Moisés claramente dice, como no seáis fieles, seréis esparcidos como semilla por todo el mundo. Entonces, si hemos acabado en Babilonia, es porque hemos sido infieles. Entonces, eso no va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Esdras es el sumo sacerdote y es escriba también. Nos dice que es sumo sacerdote y es escriba. No vamos a ir más al exilio porque vamos a ser fieles a todo lo que dice la ley. Para ser de esa manera, recordar que lo de ese canto de las maldiciones y bendiciones vino en formato de canto también. Dice, ponlo en canción para testimonio en contra de ellos. Eso no va a volver a pasar porque vamos a ser fieles. Esto da el nacimiento a lo que se conoce como el fariseísmo. El fariseísmo nace aquí. Curiosamente, el fariseísmo nace con la edición final del Torá. Qué curioso, ¿no? Porque cuando Jesús llega, los fariseos, ¿qué le echan en contra de Jesús? A Moisés, continuamente. A Moisés están echando continuamente a Jesús para descreditarlo. Aquí tenemos a Jonás, a Joel, Malaquías, y luego en el reinado griego no hay nuevo libro, por lo menos no nuevo libro de los 39 que están en el Antiguo Testamento, pero sí que tenemos el Torá y el Tanaj. El Tanaj es el resto de los libros. El Tanaj es lo que el judío llama al Antiguo Testamento, el Tanaj. Lo traducen al griego. Y es en ese momento en el cual se traduce al griego porque los griegos demandan ver cuáles son vuestros libros sagrados. Y se genera una copia del Antiguo Testamento, el Septuagint, no me acuerdo ahora cómo se llama en español, pero es de 70, le llaman la 70 o de los 70, y se traduce del hebreo clásico a el griego, para los griegos, para testimonio para los griegos. A lo que los griegos preguntan, ¿y esto quién lo ha escrito? Y es aquí, en este momento, cuando se dice, esto lo escribe Moisés. Es en ese momento cuando empieza la tradición de que esto lo escribió Moisés. Es en ese momento. En ese reinado griego tenemos primero y segundo de Macabeos, libros apócrifos, por ejemplo, como Enoc. Enoc viene de esa época. Hay gente que le da al libro de Enoc una sabiduría o una información secreta, gnóstica, de un libro muy antiguo. No es tan antiguo. El libro de Enoc es del reinado griego. No es tan viejo. Jubileos. En Jubileos, por ejemplo, explican, porque claro, surgen preguntas en el Torá, ¿cómo es posible que Moisés se hubiese casado con una mujer etíope cuando Sefora era medianita, hija de sacerdote medianita? Y Moisés dice en Números 12:3 que tomó por esposa a una cushita, y una cushita es de Etiopía, una mujer de color, una mujer negra. Entonces, Jubileos es el que escribe y dice que cuando Moisés salió de Egipto no fue a Midian por 40 años primero, fue a Etiopía. Salió de Etiopía, o sea, salió de Egipto a Etiopía, en Etiopía se estableció en Etiopía, se hizo consejero del rey de Etiopía y como regalo, el rey de Etiopía le da su hija o una de las hijas o un familiar. Entonces era hija del rey de Etiopía. Ese rey de Etiopía fallece, Moisés se tiene que ir y se va a Midian, porque no puede regresar a Egipto, se va a Midian. Y en Midian le hace un favor a las hijas de Jetro y Jetro le ofrece a su hija. Eso es lo que Jubileos nos dice. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que en el Torá hay historias como que en ese proceso de editado,
pues que necesitan un poquito más de extensión. De la misma manera que Enoch coge una extensión del Torá con la historia de Génesis 6 y te hace 3 libros, solo con Génesis 6, de los ángeles caídos, de los ángeles teniendo relaciones sexuales con las mujeres, etc. Por cierto, esos 2 libros que os acabo de mostrar ahí junto con Macabeos estaban guardados en los rollos del Mar Muerto. Y son libros que, si bien no están en el Tanaj, son libros muy respetados y referenciados por los judíos. Son libros judíos, los libros apócrifos son judíos y son muy apreciados. No es que sea nada, eso no vale para nada, no, no. Y de ahí sale Jubileos dando la explicación de cómo es que Moisés tenía dos mujeres. ¿Sabemos si eso es cierto o no? Pues, ¿qué te voy a decir, amigo y amiga? Estamos hablando de 1000 años o 1200 años desde que Moisés vivió. Si tenemos con toda la tecnología de día de hoy problemas para saber la autenticidad de una persona que vivió hace 500 años, ¿cómo podemos garantizar que Jubileos tenga la historia correcta cuando el evento ocurrió más de 1000 años atrás? Y es el primero que nos hace referencia del hecho de que primero fue a Egipto, junto con el Talmud y el Mishach, Mishach, también nos hace referencia, pero la cambian un poquitito. Dice que primero va a Miriam, primero coge a Sefora, luego se va a Etiopía, coge a la etíope y luego sube nuevamente para Midian. Hay como que no se aclaran. Hay 3 referencias que no se aclaran dónde fue primero Moisés. Lo que sí saben es que tenía 2 mujeres. Proverbios 5 nos dice también estos son proverbios de Salomón que transcribieron los hombres de Ezequías, rey de Judá. Entonces, los proverbios estaban ahí. Los proverbios eran como refranes de Salomón y de la cultura popular. Mi abuela hablaba en refranes. Ella era el refranero español. Mi abuela para todo tenía refrán. Para todo. Era increíble. Ahora, no le pidieras a mi abuela que leyera, le costaba mucho leer. Y no le pidieras que escribiera, le costaba mucho escribir. Pero sabiduría popular y refranes, tenía más que proverbios. No paraba, era todo refranes. Pero fijaros aquí que los proverbios son plasmados en papel en algún momento. Y aquí nos dicen Proverbios 5 que los que los pusieron en papel fueron los hombres de Ezequías, el rey de Judá. Entonces, si veis aquí en la pantalla, desde el primer reino que tenemos ahí a Salomón, la sabiduría de conocimiento también, el refranero popular, porque uno es observador y se va dando cuenta, se coge más a un mentiroso, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Entonces, ese refranero popular, junto con la sabiduría de Salomón, etcétera, y lo que esté plasmado aquí, plasmado acá, cachitos aquí, cachitos allá, alguien al final lo implanta, alguien al final lo pone, lo edita, lo pone todo junto y ahí estaría, por ejemplo, el libro de Proverbios. Tenemos una línea que cruza desde arriba para abajo de historias y conceptos históricos y conceptos de la creación, etcétera, que se repiten en diferentes culturas. Hablaba de Sodoma y Gomorra como algo establecido, hablaba del diluvio como algo establecido. Curiosamente, los sumitas, cuando hablan del diluvio, es interesante porque en el recuento de Génesis, el diluvio lo trae Dios y el que salva es Dios. El que destruye es Dios y el que salva es Dios. Curiosamente, los sumitas, el que destruye es un demidios o un semidios que es malo y el que quiere salvar es el Dios verdadero que es bueno. Qué curioso. Eso dicen los sumitas. Cuentan la misma historia, pero en lugar de simplemente poner que Dios era malo y bueno, lo separan. El que hizo lo malo es un Dios más bajo, que era malo y rebelde, y el que hizo lo bueno, que quería salvar a todos, era el Dios bueno. Esa es la tradición sumita, por ejemplo, de el diluvio. Entonces tenemos
tenemos una vena de conocimiento que va pasando de generación en generación y que va impregnando también cada época. Así como tenemos salmos, que son canciones, que evidentemente cuando, por ejemplo, vemos el libro de Salmos y pone, el salmo de David cuando hizo tal y tal cosa, salmo de David cuando se escapó de Saúl, salmo de David cuando cometió el adulterio con Betsabé. Eso te lo pone arriba, porque alguien te está plasmando en papel el salmo de David, que David cantó, escribió, cantó, pero el editado, el puesto en el libro de Salmos, de hecho el Salmo 90 es un salmo de Moisés. O al menos así está puesto, el Salmo de Moisés. Hay un número de canciones y cánticos. Cuando se descubre los escritos o los rollos en el Mar Muerto, hay no solo el libro de Salmos, sino hay libros de cánticos, libros de himnos, hay un montón de escrituras que son canciones, himnos populares para fiestas, canciones históricas, de eventos, etcétera. Juan 6 nos recuerda, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando Jesús llega, cuando Jesús viene a quitar los preconceptos y sobre todo y especialmente el hecho de que Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios enojado, que está enojado contigo, que requiere de ti un número de litros y litros y litros de sangre de un inocente para que pueda perdonarte a ti. Lo que Cristo viene aquí a mostrarnos es que hay una tradición dentro de el ser humano, un instinto de supervivencia dentro del ser humano que vende a su madre por salvar su vida, que se come a su bebé por salvar su vida o mata a un corderito por salvar su vida. Y Jesús viene a mostrarnos que todo eso no es necesario para que el Señor nos perdone, porque Dios es perdonador y tiene sobre nosotros un amor incondicional. Y lo único que Jesús quiere es lo siguiente: créelo, créelo y vive en el gozo del Señor, en que Él es bueno para ti, que Él ha venido a salvarte. Lo que vemos con este estudio, hasta aquí, hasta esta parte 3, es que a lo largo de la historia del pueblo judío, el pueblo judío llega a un punto en el cual de aquí no más tenemos que ser fieles a todo lo que el Señor ha mandado. Eso se llama salvación por obras. Eso se llama construir una torre para llegar al cielo. Para eso tenemos la historia ahí de la Torre de Babel. Que no puedes construir una torre para ir al cielo, que tus obras no te van a dar. No vas a tener suficientes materiales para poder llegar al cielo. Estamos además hablando del cielo como si fuera una distancia, de aquí para allá, como una distancia. Pablo en Corintios no nos habla del cielo como una distancia de aquí para allá, nos habla del tercer cielo como una diferente dimensión, no distancia. El ser humano no puede conseguir un cohete lo suficiente para pasar de Marte, y después de pasar de Marte nos vamos a Plutón, y después de pasar de Plutón nos vamos a Orión. Nos llegamos a Orión para llegar al cielo. Lo único que necesitamos es un cohete muy fuerte. Que el cielo no está
a distancia. El cielo es una dimensión. ¿Cómo entonces Pablo llega al tercer cielo sin moverse del asiento de su casa? ¿Me entendéis? Y Dios, entonces, se establece el todo esto vamos a seguir, porque si seguimos todo esto al pie de la letra, a rajatabla, entonces no vamos a ser esparcidos, el Señor nos va a dar la tierra. ¿Qué tierra? Uno puede decir, la tierra de Canaán. Sí, ¿en qué tiempo? En el tiempo en el cual Nehemías y Esdras vienen y esa tierra ya está nuevamente poblada y ahora hay que motivar a toda la gente para cubrir toda esa tierra. ¿Cómo los motivas? Fijaros antiguamente lo que hicieron. Y Dios los bendijo cuando hicieron así. De la misma manera nos bendecirá a nosotros. Fijaros que cuanto mayor sea la batalla, mayor es tu Dios para contigo. Si os acordáis, aquellos que estuvieron en el estudio de Israel y Palestina, y si no lo han visto, os recomiendo que vean ese estudio, Israel y Palestina conquistando la tierra por mandato de Dios. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que cuando llegamos aquí en el 1948 éramos solo 650. Mentira gorda. Mentira gordísima. 650, ni tu tía. Eran muchísimos, muchísimos. Hubo una inmigración de judíos sinoístas, pero tremenda. 650 no, pero ¿qué? Si tú dices que era 650 y ahora estás enviando cohetes al espacio, como decía Benjamin Netanyahu, la distancia de lo que eras y lo que es ahora es más grande, significa que más gloria. Os digo lo siguiente, cuando el Torá describe la altura de Goliat, le da una altura a Goliat. Cuando los griegos piden una copia, en la copia a los griegos ya le han puesto a Goliat 2 codos más alto. La copia en griego, Goliat tiene 2 codos más alto. Oye, ¿y cómo tiene 2 codos más alto? Porque aquí vienen los invasores griegos. Le vamos a decir cuán grande es nuestro Dios y cuán grande es nuestro David, etc. Entonces, el Goliat en la traducción griega es más alto que el Goliat en la tradición masorética o de griego clásico, de hebreo clásico. Porque cuanto más grande nuestro Dios y nuestros enemigos tienen que temer más. Entonces tenemos que entender a qué se refiere la Biblia cuando está hablando de inspiración. Cuando se está hablando de inspiración. Os voy a dejar una bomba para pensar. Os dejo una bomba y acabamos. Acabamos. Cuando cae la Segunda Guerra Mundial, sobre Hiroshima y Nagasaki, la ciudad de Hiroshima japonesa está llena de gente. Hay más de 350.000 o 375.000 habitantes. Y Nagasaki era un poquito menor. No llegaba a los 100.000. Caen las 2 bombas atómicas. Con los muertos de las 2 bombas atómicas, el evento más impresionante, el soltar de energía más impresionante que hemos visto hasta ese punto, 2 bombas atómicas, mueren entre 125.000 y 140.000 aproximadamente. Lo pueden mirar en Google. ¿Cuántos murieron en la segunda, con la bomba atómica? Entre 125.000 y 140.000. Cuando los romanos van a entrar a Jerusalén en el año 70, lo pueden mirar también en los libros de historia, Titos envía a 3 legiones. Una legión romana son entre 4.000 y 6.000 soldados. Entre 4.000 y 6.000 soldados. Si ponemos por la mitad, 5.000 para hacer los números fáciles, manda 15.000 soldados para conquistar Jerusalén. Esto es el mayor imperio militar que existe, que en su cima de su poderío, tiene entre 25 y 30 legiones en todo su imperio.
todo el imperio romano tiene la armada más grande que existe. La armada más grande que existe. Tiene entre 25 y 30 legiones en total. Manda 3 a Jerusalén. Pero tiene legiones en Inglaterra, tiene legiones en España, tiene legiones en diferentes lugares. 25 por 5 son 150.000. Vamos a darle 30. Entonces, por 5 son 150.000. Vamos a darle 200.000 soldados legionarios romanos en lo más alto del Imperio Romano. Murieron, vamos a darle 140.000 que murieron en la bomba atómica. 140.000. Y vamos a darle a todos los legionarios romanos 200.000, sin contar a los pretorianos. 200.000. En el auge romano, 200.000. El ejército más poderoso de la historia antigua. 200.000. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, conquista el mundo con 50.000 soldados. Con 50.000 soldados y se enfrenta a 85.000 o 90.000 persas. A 90.000 persas. Vamos a darle 100.000 persas. Vamos a darle que Alejandro Magno era un tremendo militar y 50.000 se enfrenta con 100.000 persas y aniquila a los persas. Oye, ¿cuántos murieron en una noche alrededor de Jerusalén por, entre comillas, el ángel de Jehová? ¿Cuántos murieron? 185.000 soldados asirios. 185.000 soldados asirios. Murieron en una noche prácticamente todas las legiones romanas en su auge del imperio y 40.000 personas más que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En una noche. 185.000. Y después de perder 185.000 soldados, el imperio asirio sigue gobernando por otros 80 años más. Pero cuanto más grande sea la victoria, más grande es nuestro Dios. Y más terror tienen que tener nuestros enemigos. Y más voy a motivar a mi gente. 185.000 soldados en una noche mueren ahí, que hay que limpiarlos sin excavadoras, que son, con 185.000 tienes 3 o 4 estadios repletos de fútbol muertos alrededor de tu ciudad. Y a ver cómo los limpias. Que acabas de matar más de todo el ejército romano, o prácticamente todo el ejército romano en su auge de su poder. ¡Wow! Pues a los griegos se le pone 2 codos más alto a Goliat, y donde dije 5.000 digo 10.000, y eso se llama el cuento, ¿cómo se llama? El teléfono escacharrado. El teléfono escacharrado, o como decía mi abuelo, si quieres que un secreto se dispare, se llegue por todos los lugares, lo único que tienes que decir es ir a María, a la María y decirle, no le digas a nadie. Parece que, María, parece que la hija de la Luisa se va a casar. Uy, se va a casar la hija de la Luisa, sí. Ahora va la María a la Maruja. Maruja. Parece que la hija de la Luisa se va a casar. Jovencita la veo. No vaya a ser que vaya a estar embarazada de penalti. Luego la Maruja va. Pues parece que está embarazada. Por eso se casa, sí. Para el tiempo en que da toda la vuelta al pueblo, está embarazada de mellizos y de 5 meses. Para cuando da vuelta al pueblo. A una persona que no la conocía personalmente, le tocó el premio
el premio de Navidad. Le tocó 1.000.000 de las antiguas pesetas españolas. 1.000.000 de pesetas. Pero en una de estas, a Juan, millonario. Con 1.000.000 de pesetas son $10.000. Para que os hagáis una idea, $10.000. Juan millonario. Le pedían de todo. Y luego encima le tachaban de tacaño. Eres un tacaño. Te lo quieres gastar tú todo. Te quieres comprar un apartamento tú solo, etcétera, etcétera. O sea, para el tiempo en que toda la noticia fue por todo el pueblo, prácticamente era el nuevo millonario de... Era como Bill Gates. Y le habían tocado $10.000, que no está mal. $10.000 es un hermoso peñizco. Pero no para retirarte tampoco. Pero para cuando llegó a las afueras del pueblo, ya había llegado a unas cifras. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo justificas 185.000 asirios? 185.000 que las matemáticas no dan. No dan los 185.000. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos eso? Si pone 185.000 y pone el ángel de Jehová. Pone el ángel de Jehová y pone 185.000. También Jesús va y dice, cuando piden fuego que caiga sobre una población, Jesús dice, no tenéis ni idea del tipo de espíritu que está detrás de vosotros. Cristo es el filtro. Cristo es el filtro. Él es el regalo de Dios. Hay que creerle a Él. Él es el que quita las sombras, las exageraciones, etcétera, y nos da. Hay que cuestionarse cuando en el Antiguo Testamento dice entrar en la ciudad, matar a todos los presentes, pero las vírgenes os las podéis llevar junto con el oro y junto con la plata y junto con esta. Y pone, y se llevaron 32.000 vírgenes. Oye, que hay que cuestionárselo. No, es que estás cuestionando la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios no es alguien que me está diciendo que es justificable porque Dios le ha dicho que se saque las vírgenes de una ciudad y que se las quede para él. Eso lo tengo que cuestionar. ¿Cómo lo cuestiono? Con Cristo. Cristo me llama a cuestionar eso. ¿Por qué? Porque Cristo alza a la mujer. Porque Cristo alza al leproso. Porque Cristo alza al ciego. Porque Cristo dice bienaventurados los pacificadores. Porque Cristo le tira de las orejas a Pedro por levantar una espada. Porque Cristo me llama a cuestionar entrar en una ciudad y aniquilar a los niños. La gente dice, no, pero es que, el pecado que había en esas ciudades. ¿El chico de un año también? El de un año también estaba entrando en esas orgías y en esas cosas que los cananeos hacían, esas cosas terribles que los cananeos. El niño de un año también lo hacía. El niño con autismo, el niño con síndrome de Down también lo hacía. También hacía esas barbaridades. El bebé en el vientre de la mamá también. Ahora el bebé dentro del vientre de la mamá está pagando por el pecado de la mamá. El del vientre de la mamá también ha pecado. Porque eso es lo que se hacía. Ah, no, es que no hay que cuestionarlo. ¿Que no hay que cuestionarlo? Jesús te obliga a cuestionarlo. Lo que no podemos hacer es justificar nuestro racismo, justificar nuestra xenofobia, justificar nuestra homofobia y justificar nuestros propios pecados en el nombre de Dios. Ok. Era un estudio y acabó siendo un sermón los últimos 5 minutos. Perdón. Vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Padre, por darnos el regalo dentro de la caja. Ese regalo es Cristo, la palabra de Dios, el logo, el pan de vida, el maná, la luz, la puerta. Todo y en todo lo que Él sostiene. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas bendiciones. Saludos desde República Dominicana, Juan Ramón. Saludos para todos de Buenos Aires. Chao, saludos desde Corrientes. Saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos desde Barranquilla, Colombia.